Yo soy una periodista, documentalista, fotógrafa, caleña, con 8 años más o menos haciendo periodismo, eh, interesada en temas medioambientales, en temas de la relación que construimos las personas con la naturaleza a través de relaciones, muchas veces la mayoría transaccionales, y interesada en el conflicto y cómo el narcotráfico atraviesa o ha atravesado ese conflicto en Colombia. Ese trabajo empieza porque yo hice la producción de un documental, del documental La Paz, que fue un largometraje que se estrenó en el Festival de Cine de Cartagena. Duramos 3 meses en el campamento, en un campamento en la Cordillera Occidental, lo que después se volvió la zona veredal de Buenos Aires, Cauca. Y en ese trabajo ahí, pues, después de 3 meses, uno tiene una percepción, 3 meses sin salir del lugar, tienes una percepción mucho más amplia y conoces, y empiezas a conocer las relaciones de la gente con la cocaína, con la marihuana que se cultiva en esas montañas. Y haciendo, digamos, ese trabajo de producción, me di cuenta que muy cerca quedaba la entrada a la ruta del Naya, quedaba como el huequito por el que se meten las mulas y transportan eh, la pasta de coca, incluso que se procesa dentro, o la cocaína ya lista en muchos casos, y los insumos y el alimento y digamos todo lo que se necesita para que esta industria funcione dentro de esas montañas, pero es una grieta chiquita que como que le abrieron a la montaña. Y hablando con los jefes del campamento, yo les pregunté cómo hago para entrar allá. Y entonces ellos misteriosísimos me decían, pues, no sé, eso es mucha gente involucrada, no sé qué, ta, 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 y empezamos a hacer un diálogo de cómo podía yo entender lo que pasaba dentro del Naya. Y vengo, digamos, después de muchos meses con esa propuesta, me llaman a preguntarme un equipo de periodistas de Vice, de pacifistas, decirme, queremos hacer un diagnóstico de lo que pasa, del acuerdo de paz en un departamento, en el Cauca. Y queremos a cada periodista entregarle como uno de los puntos del acuerdo. Entonces, a mí, pues yo dije, yo quiero drogas, yo quiero analizar el punto de drogas dentro del Cauca, en el Naya específicamente, y nos fuimos en una caravana que se llamó la Caravana Pacifista, cada periodista con su tema específico. Eh, Estaba la Guardia Cimarrona, estaba, por ejemplo, el tema de los indígenas NASA en el Cauca, y cada quien hizo, digamos, su viaje, y fue un viaje tal cual se ve ahí, un viaje que es el mismo viaje que hacen las personas y las mulas para llegar hasta Buenaventura. Eh, pero fue, digamos que sí, una tarea mucho de estar alerta a lo que estaba pasando alrededor. O sea, yo me doy cuenta de esa historia estando haciendo otra historia, ¿no? Como muy alerta, muy receptiva a la gente, a los movimientos de la gente, a, ¿no? A estar alerta y a preguntar sobre todo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estos van allá? ¿Estas mulas para dónde van? ¿Y ustedes cuánto les cuesta este viaje hacia allá? ¿Y cuánto se demoran? ¿Y quién maneja este negocio? ¿No? Y empezar a través de esas conversaciones como a atar unos cabos para después decir, listo, esta es la historia y vamos a presentarla a este medio y este medio decide hacerla, ¿no? Pero fue un viaje de dos personas, o sea, mío y de otra persona que manejaba la cámara. Pues yo tenía unas pistas, entonces yo sabía que habían unos actores involucrados ahí, que eran los indígenas, que estaban las poblaciones afro, que había temas de grupos armados, que habían líderes sociales. Yo tenía unos personajes y a través de esos personajes fui construyendo la historia, porque el objetivo de este proyecto, de esta historia, era los primeros eslabones del negocio de la cocaína, ¿no? Entonces, para eso tenía que buscar esos personajes. Y la historia se desarrolla mucho en entrevistas con esos personajes. Entonces, ¿quiénes producen en el laboratorio? ¿Cómo hago para llegar allá? Entonces, yo sí tenía, no un guión, porque además ni siquiera conocía a los personajes. Yo conocía a los personajes en el viaje, pero sí tenía un plan
que me iba a permitir contar la historia que yo quería contar, que eran esos primeros eslabones. Entonces necesitaba una persona que manejara una lancha, una raspachín, una trabajadora sexual, que fue muy difícil, no porque no existieran, sino porque era difícil conversar con ellas. Había líderes sociales, había indígenas, afro, ¿no? Como las personas que yo sabía que construían esta historia. Pero claro que todo se da en el camino, que no conocía a las personas, pero sí con una información, ¿no? Una información previa. La dimensión de cuánto dura el viaje, por qué se conecta en el Naya cómo llega a Buenaventura, qué pasa cuando llegó a Puerto Milizalde. Yo sabía que Puerto Milizalde iba a ser un lugar donde ya pues era muy, muy peligroso. Entonces, ¿cómo cuento la historia en este lugar tan peligroso, sin correr riesgos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importantísimo que cada vez que vayamos a hacer una historia tengamos claro lo que queremos contar. La forma en que vais cuenta historias es mucho más atrevido. Y ahí hubo una cosa que yo dije, yo eso no lo voy a hacer, porque yo no quiero salir metiéndome un pase de cocaína en la cámara, por ejemplo, por decirte una cosa, ¿no? Que es muy el estilo Vice. Y entonces yo sí creo que eso tiene más que ver con mis preguntas y con mi postura como periodista, que como conté esa historia, creo que casi siempre intento llegar a los lugares y eh, construir un poquito la historia con lo que está en el lugar, no traerla ya armada desde aquí y decir esto y voy a poner mi cámara acá y voy a hacer esto y voy a juntar a estas personas, ¿no? Entonces yo creo que eso sí responde mucho a mi forma de hacerlo, eh, y no a una estética o una narrativa que haya sido impuesta por el medio. Yo creo que el medio también, obviamente en la edición, obviamente en la forma en la que se contó la historia, tiene mucho que ver, eh, pero sí era pues es una forma en la que yo siempre lo he hecho, ¿no? Una pregunta que nos hacemos todos los días los que no estamos trabajando dentro de un medio, porque es más difícil también a veces sobrevivir así. Eh, entonces yo creo que, fíjate que a mí lo que lo vengo haciéndome esa pregunta a mí es por qué decido abordar estos temas desde el periodismo. Porque uno podría, yo hubiera primero podido tomar el camino de hacer un periodismo de escritorio. Mucha gente lo hace y no es que esté mal, es diferente. Eh, pero digamos, yo decido ir hasta el lugar y además abordar el tema de violencia, porque todas las historias tienen un poquito eso. En Estados Unidos es una historia sobre migrantes indocumentados que trabajan en las fincas de manzanas que producen y proveen las manzanas que llegan a los mercados de Nueva York, a los mercados orgánicos. Entonces uno dice, ah, detrás de estos mercados orgánicos donde una manzana vale $5, resulta que hay una mano de obra, una gente migrante indocumentada que Donald Trump quería sacar. Pero ¿qué pasa si lo sacamos? ¿No? Y siempre hay, digamos, una idea, una sensación mía de poder poner como el ojo un poquito donde están esas historias que muchas veces no se cuentan o sí, tal vez que no, sí, que no se cuentan, ¿no? Está eso, está el tema del enfrentamiento con la Anglo Ashanti de hace 2 años en este documental de Verde como el Oro, que también fue una historia que era tener una pelea con la Anglo pública, pues por redes, por Twitter, ¿no? En conversaciones, digamos, personales, fuera de micrófonos, pero sí ha habido, digamos, esa pregunta mía siempre por contar esas historias que, pues, que no se cuentan normalmente y viene, digamos, de una historia muy personal que tiene que ver con mi relación con la violencia, yo creo, como haber crecido en un contexto donde se normalizó la violencia, hablo en términos familiares, ¿no? O como que no es que se normalizara, pero pasaba constantemente, entonces el periodismo aparece como una respuesta a eso, justo ante como a tratar primero de entender esos contextos violentos y por qué suceden, eh, y poderlos intentarlos también como comprender, ¿no? Como para mí y explicarlos y traducirlos en otras cosas. Entonces yo pensaba, listo, voy a ir a donde están las FARC, donde supuestamente nadie puede ir, donde son bravísimos, temerarios, ¿no? Como todas las historias que teníamos todos, yo creo que antes del acuerdo, porque ahora después del acuerdo muchas cosas cambiaron.
Y yo decía, para mí es toda una incógnita, pero es una manera de entender también qué es la violencia y cómo se expresa ahí adentro, ¿no? Entonces yo creo que sí que empieza por una pregunta personal de querer responderme unas preguntas y luego se extiende a que no es solamente yo, ¿no? Como que yo no soy la única que ha vivido esta historia, esto es mucha gente, incluso peor que esta, ¿no? Entonces yo creo que empieza desde ahí, empieza con la idea de, sí, de ser tal vez como, como una traductora, tal vez, ¿no? Como una traductora de unos sentimientos que empiezan individuales, luego te das cuenta que son colectivos y luego te das cuenta que le pasan a un país, y te vuelves como una traductora de historia, como a través de las historias traduces cosas. Y yo creo que mucho es eso lo que yo hago, eh, sí, es traducir unos sentimientos individuales, colectivos a una audiencia. Sobre todo creo que tiene que ver con tomadores de decisiones. Es uno cuenta historias, traduce esas emociones en historias o esas situaciones en historias. Yo particularmente siempre animada por la idea de que los que toman las decisiones, llámese políticos, empresarios, como sea, las tomen mejor, ¿no es cierto? Y como tengan más información para que tomen sus decisiones mejor. A la final uno no las va a tomar y uno no va a cambiar el mundo, pues yo creo, ¿cierto? Eso sí, pero al menos das unas herramientas y das una información que permite que la gente, que los que toman las decisiones las tomen mejor. Y si le llegamos bien al nicho que le queremos llegar, de pronto ahí podemos tener un cambio y una transformación. Y esa fue, digamos, fue todo el tema en el Naya, incluso fue, vamos a analizar a la gente que le interesa el tema del acuerdo de paz, la gente que está sintonizada y vamos a hablar de esto que no está siendo tomado en cuenta de pronto en este acuerdo de paz. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar vamos a emprender pues como un activismo en ese momento, mucha gente lo llamó así, que yo creo que yo no soy activista medioambiental, lo que pasa es que eso construyó todo un activismo alrededor y vamos a hacer un activismo a favor del suroeste antioqueño porque es que resulta que hay una empresa que se llama Global Ashanti que está haciendo las cosas mal, porque es que realmente era así, no es porque yo lo esté diciendo subjetivamente, sino porque había unos argumentos que demostraban que ese proyecto minero iba a acabar con un ecosistema. Entonces vamos a ir allá directo. ¿A quién le vamos a llegar? A la ANLA. Vamos a llegarle a los ministros. Vamos a llegarle, no, ese era nuestro, ¿a través de qué? De un tema, de una conversación ciudadana que se generó a través de Instagram, Twitter, ¿no? Pero nos interesa decirle a la ANLA que le negara la licencia a Quebradona, a la Anglo Gold. Entonces yo sí creo que es pensar también en qué historia se quiere contar y para qué se quiere contar esa historia. Tenemos esa idea de que hay periodismo neutral. Estados Unidos, por ejemplo, eso pelea ya la dio hace rato y dijo, uno prende el televisor si está en Estados Unidos y pone Fox y uno sabe lo que va a ver. Y si uno prende y abre el New Yorker o el New York Times, uno sabe qué va a ver, porque uno sabe que son medios que tienen una línea editorial muy clara y que no se están en el cuento de que somos neutrales. No, a ellos no les interesa eso. ¿Cierto? Entonces yo creo que aquí todavía seguimos operando desde la idea de somos neutrales, a mí no, yo no soy partidista, no sé qué, cuando al final es claro, cuando al final uno abre la revista Semana y sabe lo que está viendo, uno prende el televisor y ve RCN y sabe lo que está viendo, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos sobrepasar un poco eso, ¿no? Y dejar de sentir que es que, no que soy neutral. Porque es que al final uno sí tiene una postura y uno le interesa. A ver, si yo hice el documental de Naya, yo tenía un interés, claro, y era hacer un cuestionamiento sobre el acuerdo de paz. No porque yo no estuviera de acuerdo con el acuerdo de paz, no por eso, sino porque creía que había unas partes que no se estaban teniendo en cuenta, había unos puntos ciegos, ¿no? Eh, entonces yo sí creo que deberíamos liberarnos un poco, incluso como sociedad, es que a veces somos un poco tibios en general, ¿no? Es como que yo no soy esto, pero entonces no tomamos una posición tan clara, y empezar a hacer periodismo que sobrepasara eso. Eh, no me parece mal, ¿no? Si Vicky, por ejemplo, si Vicky Ávila quiere tener una postura, está perfecto. Entonces uno abre la ley y uno sabe que está leyendo, ¿no? Pero yo sí creo que pues yo he sido mucho de esa idea de esa idea de poner, de que soy dueña de una postura. Eso no quiere decir que pasado mañana de pronto resulta que, sí, creo que por ejemplo
del nada. Ahora, en ese momento planteaba unas preguntas, hoy el tema de la cocaína plantea otras. Entonces, eso no quiere decir que Isabela lo que pensaba en el momento en el que salió el Naya sea lo mismo que piense ahora. Claro que no. Entonces, yo creo que casarse con la idea de la imparcialidad, es decir, como yo no tomo postura porque de pronto mi postura más adelante me va a traicionar. Pero yo creo que de eso no se trata, ¿no?